Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. El tema de la violencia doméstica, de la violencia común, incluso hasta de delincuencia, preocupa y ha tomado un auge que mueve, que motiva realmente a tomar medidas y se ha enfocado el tema hacia la salud mental. La Iglesia de la República Dominicana, sin liderazgo, está tratando de fortalecerse. Esta nueva diócesis nos indica que el Papa tiene los ojos puestos en República Dominicana. El tema de las visas, que ofrece Estados Unidos ha puesto nerviosa a mucha gente y son los esquemas que van cambiando y había que pensar que esto iba a ocurrir porque está ocurriendo para todo el mundo en el nuevo enfoque de la política migratoria que tiene la administración de los Estados Unidos. Venezuela, Haití, el tema de Gaza, Israel y la guerra Rusia-Ucrania son temas interesantes, temas que están pendientes en la agenda nacional, en la agenda mundial, que nos afecta, que afecta al mundo y que le damos seguimiento. De ello vamos a conversar con Julián Roa en la segunda parte de este programa. Por lo pronto, permítame la pausa. La Junta Central Electoral dio el inicio en Barahona al proceso de recepción de propuestas de aspirantes para integrar las juntas electorales a nivel nacional y las oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior, preparativos fundamentales para las elecciones de 2028. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, detalló que serán seleccionadas 1.476 personas para las juntas electorales locales y 207 para las oficinas en el exterior, sumando un total de 1.683 integrantes que desempeñarán un rol crucial en la organización y supervisión del proceso electoral. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, hizo este miércoles un llamado urgente a los familiares de afiliados fallecidos desde el año 2003 a la fecha, así como a las personas mayores de 60 años que en algún momento cotizaron en una administradora de fondos de pensiones y que aún no han recibido sus fondos, para que realicen sus reclamaciones y puedan acceder a los beneficios acumulados que por desconocimiento o falta de información continúan sin ser solicitados. El titular de la DIDA, Elías Báez, informó que actualmente existen más de 117,000 cuentas de afiliados fallecidos cuyos recursos permanecen en las AFP sin que los beneficiarios legales hayan completado el proceso de reclamación. El costo de la visa turística a los Estados Unidos para los solicitantes locales seguirá siendo de $185, afirmó William Swaney, el cónsul general de ese país en República Dominicana. El diplomático dio ese detalle al hablar sobre las actualizaciones consulares de la Embajada de los Estados Unidos, entre los que se incluyen los menores de edad que a partir del 2 de septiembre deberán asistir a las citas consulares. Moscú planea participar activamente en la construcción de un sistema de relaciones internacionales en la región de Asia-Pacífico, anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un mensaje de bienvenida a los participantes del 10º Foro Económico Oriental, que se celebrará del 3 al 6 de septiembre en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso.
Rusia está dispuesta a dialogar constructivamente con todos los socios interesados y se propone participar activamente en los esfuerzos colectivos para construir un sistema justo de relaciones internacionales en la región Asia-Pacífico, basado en la igualdad genuina y el respeto a los intereses legítimos de cada uno, reza el texto publicado este jueves por el Kremlin. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, afirmó que aunque antes existían países en Europa que garantizaban su seguridad sin ingresar a bloques militares, hoy priorizan su adhesión a la OTAN a expensa de sus intereses nacionales. En un artículo reciente, el alto cargo denunció que las naciones europeas están embriagadas por un frenesí militarista y dispuestas a comprometer su soberanía y neutralidad. Como polillas hipnotizadas, acuden al fuego fatal de la Alianza Atlántica. Hasta hace poco en Europa todavía existían estados que comprendían que la seguridad podía garantizarse sin necesidad de unirse a bloques militares. Ahora, la razón cede ante el instinto de manada, criticó Medvedev. Funcionarios israelíes y estadounidenses se reunirían en Washington este miércoles para abordar la etapa posterior a la guerra en Gaza, mientras el ejército de Israel califica la evacuación de la ciudad de Gaza como inevitable antes de una nueva ofensiva y no hay señales visibles de un alto al fuego. Su reunión se produjo en medio de una creciente indignación por el doble ataque israelí realizado esta semana contra un hospital en el sur de Gaza, en el que murieron periodistas, socorristas y otras personas. El número de víctimas del ataque al hospital Nasser aumentó a 22 tras la muerte de 2 personas más este miércoles, dijeron las autoridades de salud del enclave. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Ciertamente, como les decía en la presentación de los temas de esta noche, la Iglesia Católica, otrora fuerte, otrora con un poder y un grado de influencia supremo, ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo esta influencia que permanece en barrios y en poblados, pero disminuida también. Este pueblo es eminentemente cristiano. Católicos muchos, la gran mayoría, protestantes otros, pero de extracción cristiana básicamente. Las estadísticas hablan de un 65, de un 70, hasta antes de un 80% de profesos y confesos cristianos, la gran mayoría católicos. Y entonces de ahí la gran influencia de la Iglesia, y por eso todavía hasta no hace mucho tiempo, hasta en la vida política se quería estar bien con la Iglesia. Es el caso, por ejemplo, de lo que vimos con el tema de la reforma del Código Penal y las 3 causales. Una oposición radical, directa, sin dobleces de la Iglesia sobre el tema del aborto, las 3 causales, y no pocos legisladores, no pocos dirigentes políticos
no pocos líderes de algunos sectores de la vida nacional o se guardaban sus opiniones o trataban de que las mismas no contradijeran a la iglesia si pensaban de una forma más liberal. Esto ha cambiado mucho. Aunque nosotros somos un Estado laico, tenemos todavía un concordato donde la Iglesia Católica tiene mucha influencia. Donde la Iglesia Católica, por ejemplo, recibe muchos beneficios del Estado, no del gobierno, del Estado. Donde la Iglesia Católica tiene muchas consideraciones, dado su influencia por parte del Estado. La salida del escenario de Nicolás de Jesús López Rodríguez y el fallecimiento de Agripino Núñez Collado, ocurrido todo en los últimos 5, 6, 7 años, ha sacado a la iglesia de juego. Francisco Soria, que se ve como la cabeza más visible por el hecho de ser el arzobispo de la principal diócesis que tiene la República Dominicana, que es Santo Domingo, el arzobispo de Santo Domingo, después se hizo un segundo arzobispado en Santiago, pero es una figura que no concita mayor liderazgo, una figura tenue, una figura hasta oscura, no tiene un gran discurso, es temeroso de meterse entre las patas de los caballos. No lo que hacía Nicolás. Nicolás respondía y llegó a decir en una ocasión: debajo de esta sotana hay pantalones. La salida de Nicolás por razones de edad, no del cardenalato porque no se pierde, el rango se mantiene como cardenal, pero sí ya del arzobispado de Santo Domingo, desde donde dirigía la iglesia, sin lugar a dudas, aunque según el estamento en que se rige la iglesia, cada obispo es dueño, por así decirlo, responsable, el jefe de la diócesis que tiene encargada. Pero hay una conferencia del episcopado que componen los obispos y el cardenal es la cabeza, el de más rango. Ya no tenemos cardenal porque a Osoria no le han dado el rango de cardenal que él esperaba que le iban a dar. Agripino Núñez Collado fallece y deja de ser una figura central que como institución representaba a la iglesia. Nicolás está allí después de sus accidentes de caídas y de operaciones y de una situación de Alzheimer. Está tranquilo, recluido en una casa del arzobispado aquí en el sector de Bellavista, tranquilo, recibiendo algunas visitas de amigos que le visitamos eventualmente, que pasan a saber de su salud, que van a conversar con él un rato, pero está fuera de circulación. Víctor Masalle, que trató de ver la brecha por donde él podía convertirse en ese líder de la iglesia, perdió su oportunidad. Rebatiñas internas y un quizás aceleramiento de la búsqueda de este liderazgo lo frenaron y ahora está en un año sabático. Ya ni siquiera es obispo, que fue obispo de la diócesis de Peravia, de Baní, Ocoa, de toda esa zona, y mantenía una influencia porque es uno de los teóricos de la iglesia, es uno de los principales mentes, figuras dentro de la línea del pensamiento de la iglesia, pero ha quedado rezagado. Entonces ahora el Papa León XIV, de buenas a primeras y sin nadie esperarlo, abre una diócesis
que se llama Estela Marí, Estrella del Mar. Y esa diócesis se va a encargar del pastoreo, del control de los feligreses y de las iglesias de Guerra, la comunidad de Guerra y de la comunidad de Boca Chica y toda la zona aledaña que ha ido en un alto crecimiento. Y para ello ha nombrado un sacerdote tranquilo, que no tiene mucha beligerancia, mucha prestancia en el medio, pero que es un hombre que viene de la gran influencia de Nicolás de Jesús López Rodríguez, porque era uno de sus principales asistentes, por no decir su mano derecha, y que sigue siéndolo. El padre Manuel Ruiz, exaltado, elevado a la condición de obispo, que deberá asumir el 8 de noviembre. Entonces, en ese sentido, la Iglesia da un remezón, por así decirlo, y dice: el Papa está en República Dominicana, se ha puesto para República Dominicana. Y esto parece que podía ser el inicio de un reavivamiento y de un reacondicionamiento, reagrupamiento, movimiento para consolidar y la búsqueda de ese liderazgo que ha ido perdiendo la Iglesia por la falta de liderazgo interno, número uno, y número dos, por el avance de otras denominaciones del cristianismo que no son necesariamente de la Iglesia Católica. Esto es una realidad incuestionable. Esto está pasando y esto es lo que está ocurriendo con la Iglesia. Este nombramiento de Manuel Ruiz y su ascenso a obispo no es pura y simplemente algo inocuo y sencillo dentro de la Iglesia. Hay que verlo en ese contexto. El tema de la violencia que se ha registrado en los últimos días, con algunos episodios incluso crueles y sangrientos y duros, en que niños han estado involucrados, ha disparado las alarmas, como le he dicho a lo largo de los últimos días, las alarmas de mirar hacia qué está pasando con la salud mental en el país. Importante que se haga esta suerte de visión, de entendimiento de un problema que debe ser enfrentado en todo lo que vale, en todo lo que se necesita. Y un tercer tema que no quiero dejar de mencionar en este conversatorio con ustedes de esta noche es el tema de las visas hacia Estados Unidos. El cónsul William Swaney ha planteado una serie de requisitos, de modalidades para la entrega de visas. Y mucha gente está nerviosa. Se están revisando visas, personas que hayan incurrido en violaciones para obtener o manejar las visas que tienen, podrían ser revocadas esas visas. Para entrar a Estados Unidos, ya estudiantes, incluso periodistas que van a trabajar a Estados Unidos, a hacer una cobertura. Va el presidente y van a hacer una cobertura en Estados Unidos, en Naciones Unidas, por ejemplo, tienen que tener una visa J, no pueden hacer esa labor con su visa B1, B2, que es una visa de visitante y de comercio. Tienen que tener una visa especial, que es una visa de periodistas, y esa visa se va a emitir, según lo que ha anunciado el consulado, solamente hasta un máximo de 90 días, o sea, para cosas puntuales. Estos cambios están registrándose en el consulado de los Estados Unidos. Todos los niños, antes los menores no tenían que ir al consulado de los Estados Unidos, con que sus padres, los menores, tuvieran una visa, simplemente depositaban el pasaporte de sus hijos y la visa de los padres era un respaldo y los avalaba. Ahora tienen que ir a una cita y el cónsul verlo. No, interrogar a un niño de 2 años, ¿cómo tú te llamas? Lo que sea, quizás. Pero
tienen que verlo. Los menores que tenían 12, 13, 14, 15, 16 años, se les venció su visa que tenían por 10 años y tienen que renovar, tienen que ir a una cita al consulado para obtener la renovación de la cita. Antes simplemente se depositaba en el BAC, que está en Sanville ahora, se depositaba y ya automáticamente venía la visa renovada. Ahora hay que ir. Las visas tienen que ser renovadas o solicitar su renovación en un lapso de máximo de 12 meses después que se venza. Máximo. Antes se pueden depositar de 12 meses antes de que se venza. Antes, con el tema de la pandemia, fue hasta 4 años. Usted puede depositar antes. Ahora, si usted tiene que pedir una cita, las citas se están dilatando 5, 6, 7, 8 meses para conseguir una cita ante un cónsul para hacer una solicitud de visado. Se han cambiado las reglas de juego. Mi sugerencia es que trate de hablar con un profesional de migración. Hay muchos abogados, hay muchas oficinas de migración. Trate de hablar, que le oriente, que puede costar un par de pesos. No es una cosa tampoco escandalosa, pero es mejor tener, si usted tiene dudas, usted sabe lo que está haciendo, está bien. Pero si usted tiene dudas, es mejor que vaya ante un profesional y pida que le expliquen esto, aquello, tal cosa, cómo proceder, cuáles son los pasos a dar. No pierde tiempo, no pierde dinero y tiene mejores posibilidades de redondear todo este tema del visado que usted quiere, que usted necesita. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, analicé la visión que tienen comunicadores y periodistas sobre diferentes tópicos del país y hablaba específicamente del inicio del año escolar. Cómo se ha tratado de ver el vaso medio lleno, medio vacío, en vez de verlo medio lleno como está. Comparto mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, retorciendo la verdad. A continuación. Un amigo colega me decía sentir que nos habíamos equivocado al escoger el periodismo como profesión. 58 años después de entrar en una sala de redacción y a las aulas universitarias, no me arrepiento del ejercicio ininterrumpido como periodista a tiempo completo. Confieso que no salgo del asombro, del estupor que me produce el periodismo, la comunicación disfrazada de hoy que ejercen algunos que pretenden descalificar a los que profesionalmente los ponen en evidencia en sus fatuos esfuerzos por torcer la realidad a favor de beneficios propios o de grupo. Esta apreciación se enmarca en la presentación ácida y desproporcionada sobre el inicio del año escolar. Un sistema educacional que no sirve, que no es inclusivo, que no enseña, que está rodeado de corrupción, de mentiras, de engaños. Hay falencias en el sistema, muchas. Faltan escuelas, aulas, personal de apoyo, hay irregularidades. Pero creo que el ingreso de 2.6 millones de niños, adolescentes, jóvenes a las aulas es significativo. Que lo es 118,000 profesores y personal de apoyo en 7,715 escuelas en unas 73,000 aulas. Que lo es la inversión multimillonaria en transporte escolar, útiles, uniformes, cuadernos, libros, material de apoyo, desayuno, meriendas, almuerzo. Que lo es la inclusión de materias, temas como moral y cívica. Que lo es el compromiso, la decisión expresada de apostar y trabajar por elevar la calidad de la enseñanza, del aprendizaje. Penoso es que se persiste en tratar de guiar a la sociedad
por los caminos del sectarismo político y o del escándalo interesado y personalizado de comunicadores y o pseudo periodistas que en busca de protagonismos mediáticos y o para complacer a sus amos enquistados en la partidocracia nacional se apartan de la verdad, de la objetividad, del bien común. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en este repaso de lo que está pasando en el mundo. Las noticias internacionales, los detalles de las negociaciones, de los acuerdos, del devenir cotidiano. Nadie mejor que Julián Roa, nuestro analista de temas internacionales, para conversar sobre 3 o 4 tópicos que están en la palestra en estos días. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por estar con nosotros. Qué los bueno. amigos radioyentes. Radioyentes no, es el programa tuyo de por la mañana. Estos son televidentes. Sí. Es que se te cruzan los cables. A mí me pasa todos los días. No, apuro, por eso te lo estoy diciendo. Mira, Julián, las tensiones que hay en Venezuela, ¿son fundadas o son reales? Lo digo por lo siguiente. Yo creo que los Estados Unidos, mi opinión, Sí. estaría apretando un poquito a Maduro y dice, estamos aquí. Y yo creo que Maduro está aprovechando la coyuntura para entonces envalentonarse, mostrar que ellos son capaces de cualquier cosa y buscar un apoyo de su pueblo. Yo creo que es un toma y daca. Eso es lo que yo creo. ¿Llegará a eso a vías de hecho o alguna situación? La posible intervención en Venezuela de militares norteamericanos es un extremo, pero es una posibilidad. No, Las dos cosas. No, sí, ok. Sí, es como comenzar en 0, pero con la posibilidad de llegar a 10. Sí. Se busca fundamentalmente, recuerde que hay la fiscal general de los Estados Unidos abrió una investigación contra el presidente Nicolás Maduro, supuesto, real o no, supuesto cabecilla de un cartel de la droga llamado el cartel de los soles. Lo de los soles por las estrellas de las insignias de los militares venezolanos. Sí. Pero ese es un expediente abierto en los Estados Unidos, no por Donald Trump, sino, claro que por el órgano de persecución en los Estados Unidos. La DEA. Claro. La DEA y la justicia. La ley y la justicia. Claro que eso ha dado como consecuencia que Estados Unidos comience una operación, que por cierto no le ha colocado nombre todavía, lo haría si haría la intervención, para enviar 8 barcos a los Estados Unidos. 2 de ellos ya inclusive en aguas territoriales de Aruba, de Curazao, que por cierto hubo un Frente a Venezuela incidente, prácticamente. claro, por supuesto, frente a la isla Margarita. Un incidente en el sentido de que Curazao inicialmente negó la presencia de barcos norteamericanos. Ya en una segunda declaración no lo niega ni lo afirma. Hay 2 barcos frente a la costa venezolana en el Caribe, pero hay 2 barcos en el Pacífico también, lo cual indica que, y hay 2 que están un poco más arriba, encima de la República Dominicana inclusive, pero todos tienen como único objetivo, supuestamente, sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Usted dirá, bueno, ¿puede Estados Unidos invadir a Venezuela? Sí, podría hacerlo. Y ya no sería descabellado. Después de los ataques a Irán, que usted recuerda hace unos meses, Sí. Irán es una de las potencias militares más grandes del mundo. Por cierto, Ni amigo comparado. por cierto, amigo de Venezuela.
Sí, pero comparado con Venezuela en términos de poder militar. Y sobre todo en una época donde todos los países están en negociaciones. Está en negociación Rusia con Ucrania, en el cual Estados Unidos, ninguna de las dos partes quiere incomodar a Estados Unidos. Ni lo quiere Rusia ni lo quiere Ucrania. El caso de Irán, que ha sido ya bombardeado por los Estados Unidos, no va a meterse en una crisis con Venezuela. Ya le han doblado el brazo. Eso, totalmente. Sí, y por supuesto Naciones Unidas, que Venezuela ha pedido a Naciones Unidas que se pronuncie, no lo ha colocado en agenda. No lo sé si lo hará. ¿Cuál es el resultado de esto visto de manera por segmento? El primer segmento es la salida de los buques de Fort Knox, pero un segundo elemento es que ya Venezuela ha comenzado a prepararse por una posible intervención. Y eso genera muchas variables a lo interno de Venezuela. La movilización de los militares, el costo que significa movilizar todo el aparato militar, una parte propagandística de la supuesta inclusión de los grupos civiles en una guardia civil. Los reservistas ahí. Pero a lo interno de lo que es el estamento del gobierno pudieran producirse disidencias. Y una disidencia dentro del gobierno podría generar una inestabilidad alrededor de el anillo, el circuito de seguridad de Nicolás Maduro. Quizás por eso los 50 millones de dólares en oferta. Claro, como para patentar a cualquiera. Sí, pero también no es Nicolás Maduro que está acusado, hay un grupo. Sí, claro. Dentro de ellos está el propio Diosdado Cabello, están los hermanos Rodríguez. Padrino. Todo eso tiene mucho que ver, no sé si usted recordará, el año pasado, bueno, al inicio de este año, hubo un personaje venezolano que se declaró culpable en la ciudad de Miami, en la Florida. Fue el Pollo Carvajal, ¿te recuerdas? Sí, claro. El Pollo Carvajal o Manuel Carvajal era el encargado de inteligencia del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías y del propio Maduro. Y el Pollo Carvajal, que inicialmente fue apresado en Aruba y luego fue apresado en Madrid y al final fue extraditado a los Estados Unidos, la acusación es de tráfico de drogas. Y la declaración del Pollo Carvajal son lo que han traído esta... Usted dirá, ¿por qué 6 o 7 meses después? Bueno, porque hay otras declaraciones dadas por varios carteles de las drogas en México. En México ya extraditado a Estados Unidos. El caso del Zambada, sí, Zambada. Bueno, Zambada ya se declaró culpable incluso. Y el anterior, el Chapo. El Chapo Guzmán. Todo eso es un relato de Estados Unidos. Si es cierto o no, en este caso no tiene mayor relevancia. Estados Unidos va a tomar una acción militar que podrá ser un debilitamiento por parte de los grupos alrededor de Maduro o al final algo que luce descabellado pero no descartable, una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Quizás el tema de Guyana y del Esequibo, que hay muchas tensiones, podría ser un motivo. Podría ser un punto de negociación, de que Venezuela desista de manera definitiva a esas pretensiones, que son pretensiones meramente clientelar en favor de Maduro, busca unificar a Venezuela en torno a un objetivo extraterritorial o no nacional. Todo el venezolano quiere la zona de Esequibo, es innegable. Es como al dominicano que le pidan tierra. Claro. Eso unifica a los países. ¿Puede ocurrir una intervención militar norteamericana? Sería el extremo, lo repito, pero no es descartable. Venezuela recuerda que Venezuela fue un gran aliado de los Estados Unidos en los gobiernos de los adecos y los copellanos. Sí, sí. De hecho, el armamento militar venezolano de ese entonces era norteamericano. Que ahora es ruso y francés y iraní. Los aviones, Venezuela fue de los pocos países de América Latina que logró comprar F-16, que son unos cazabombarderos a los Estados Unidos. Después, con la subida de Chávez, Estados Unidos decidió no venderle las partes, los repuestos y esas cosas. Y entonces Chávez compra los Sukhoi, que son rusos, tanto igual que los MiG, los helicópteros. Venezuela es posiblemente el segundo o el tercer país mejor armado del Cono Sur. Usted tendría que mencionar primero a Brasil, por supuesto. Sí, porque son incluso productores de armas y de Colombia y Argentina. Sí.
Pero le insisto, es una situación que usted no sabe por dónde se va a dar la galleta, como dice. O por dónde comienza y por dónde termina. O hasta qué punto podrá Nicolás Maduro esté dispuesta a ceder a pretensiones norteamericanas. Todo es un juego. No sabemos cómo ya sabemos cómo comienza, pero no cómo va a terminar. Es un juego también lo que está pasando con Rusia, Ucrania, porque el juego, Donald Trump está en el medio. Claro. Él es el dueño del tablero y fue el que movió el primer alfil hacia adelante. Y los otros deben jugar, pero no están jugando. Zelensky coge la pieza y la pone en la mano, pero no la coloca porque no tiene la fuerza para colocarla. Y Putin se queda mirándolo y dice, me gustaría mover ese alfil hacia esta zona, pero no lo hace. Y juega con eso. En el interín, la Unión Europea está muy nerviosa. Sí. Y quiere participar y quiere ser parte del pastel y de la decisión que se haga y de la solución que se tome, viendo hacia su futuro, porque ellos quedaron entrampados en la guerra, por así decirlo. Estaba en su zona de influencia. Entonces, ¿será un juego también esta parte o usted cree que se va a llegar a algunos acuerdos? Las negociaciones se sabe cuándo se comienzan, no cuándo se terminan. Ni cómo se terminan. Ni cómo se termina, ni cuál va a ser el resultado final. Esa reunión de Anchorage en Alaska entre Putin y Trump fue una reunión muy amigable, muy saludable, pero no llegó a ninguna conclusión. Y la reunión al día siguiente de Zelensky con Trump tampoco tuvo gran repercusión. Esa inclusive usted recuerda que fue acompañado, la novia fue acompañado de todo un séquito. Sí, del liderazgo europeo. En este caso Zelensky estuvo acompañado de los líderes más importantes de Europa. Incluyendo del canciller alemán. Incluyendo la OTAN, incluyendo la Unión Europea como estructura. Incluyendo al jefe de la OTAN. Que mire algo extraño, están dispuestos a ceder dentro de las negociaciones que Ucrania ceda los territorios ocupados. Quien no quiere es Zelensky en este caso. El tranque está de manera personal o por lo menos grupal en Ucrania en no ceder los territorios que ya han sido tomados por Rusia y que tradicionalmente sus habitantes son eslavos, son rusos. Hablan ruso. Sí, pero es parte de una derrota militarmente. Los europeos saben que el costo de seguir la guerra es muy alto, sobre todo para ellos. Y peligroso. Y peligroso. Recuerde que la fuente energética para la producción alemana es meramente rusa. Ya ni siquiera pasa por Ucrania. El gas que fue desviado. Totalmente. Que se produce, se consume en Alemania, es un gas ruso que ahora cuesta 5 veces lo que costaba antes de la guerra. Y eso de una manera u otra ha ralentizado o ha generado una especie de recesión en Alemania y por lo tanto en toda Europa. Putin, en este caso, Putin juega al tiempo. Él tiene la de ganar. Donald Trump le dio un segundo aire, como se dice. La verdad es que la tensión en Rusia, a lo interno de Rusia, antes de la llegada de Trump, no favorecía a Putin. Ahora no. Ahora, con Trump, los rusos entienden que la salida va en favor de Rusia y no de Ucrania. Sí. Al final podría inclusive esto generar algún tipo de golpe de Estado o de salida de Zelensky como pieza importante en la solución. Pero Zelensky se ha convertido en un líder innegablemente en Ucrania e incluso en Europa. Por su resistencia. Que él llega como actor. Sí, pues, por eso te digo, se ha convertido en un líder. Sí. Porque no él ha líder. hecho mejor papel en la realidad que el que hizo en las películas. Pero a veces los líderes se sacrifican. O son sacrificados. O lo sacrifican. O son sacrificados. Todo es un juego, repito. Donald Trump ha conseguido que haya mayor gasto militar de toda Europa. Si la OTAN es el escudo de protección de Europa, entonces son ustedes que tienen que poner los recursos, no Estados Unidos. Y ha obligado, con excepción de España, a que el incremento sea de un 5% de su Producto Interno Bruto. A España le dijo, te lo cobro de todas maneras. Así debiera ser. Tú vas a poner un 2, pero yo te voy a cobrar lo otro. No sé cómo. Eso es correcto. Eso es correcto. Sí. Pero a donde no se dé ni cesa la situación es en Gaza. Todos los días hay una amenaza de Israel. Se voy para adentro, yo voy a resolver esto. Sí. Pero en el interín, la crisis
alimentaria continúa, los muertos, las víctimas, los ataques, todos los días se aportan nuevas víctimas, continúa. Y Hamás, bien gracias, los rehenes, bien gracias, y la situación continúa. Esta semana hubo un ataque de Israel a Damasco. Damasco es la capital de Siria. Recuerda que hace alrededor de un mes hubo un ataque de Israel a algunas provincias en Siria, protegiendo a los drusos. Los drusos son una minoría que están en Siria, están en Israel y están en otro de los territorios, creo que en el Líbano, en Jordania. Sí. Pero es una minoría que donde mejor se acomoda, donde ha llegado mayor poder es en Israel. Inclusive forma parte del Knesset, del Congreso, del Parlamento judío, israelí. E Israel de una manera u otra ha llegado a entender, y así lo entiende en este escenario actual, que aunque tiene un nuevo presidente sirio pro-occidente, en cierto modo va a tener cierto control sobre Siria. Ya Siria no es un problema para Israel por de lo de Gaza, no va a protestar de qué está pasando en Gaza. Y hay un envalentonamiento, hay un criterio que en Israel venía germinando, pero ha encontrado su máxima interpretación. Y la idea de entender que ya no es posible los dos estados. Sí. Para Israel la idea de la creación del Estado palestino ya no es posible. Eso está descartado para ellos. Y usted entenderá que solamente en la Cisjordania debe haber casi 1 millón de habitantes, que en este caso son palestinos que están bajo la Autoridad Nacional Palestina, el Al-Fatah. Y el Gaza, que tiene alrededor de 1 millón de habitantes también, en este caso dirigido por Hamás. Sí, pero en ese caso geográficamente, lo estoy viendo geográficamente, Gaza en el sur. Así es. Cisjordania en el norte, o sea, Israel en el medio. Así es. O sea, también es geográficamente medio conflictivo. Sí. Pienso yo. Totalmente. Inclusive Israel, le decía hace unos días, está conformando nuevos asentamientos dentro de Cisjordania. Correcto. En barrios que son eminentemente palestinos están haciendo asentamientos. Bajo la idea de la religión, esas son tierras del profeta tal, ahí sembraba la viña el profeta tal. Entonces ocupar esos asentamientos es un tema bíblico, es un tema bíblico. No, ellos no creen en la Biblia, pero es un tema de su fe, fundamentalmente. Y claro, eso va en detrimento del pueblo palestino, por supuesto que sí. Gaza tiene más de 60.000 muertos ya. Sí. Israel sigue empujando a fin de que Gaza, los gazatíes terminen en Egipto, cosa que no quiere Egipto, porque que es claro, Egipto, cerró el Rafah por ahí. El caso de cuando la crisis del 73, la guerra del 73 del Yom Kippur, ¿usted recuerda? O la guerra del 67, sí. O la propia guerra del 47 generó un éxodo de casi 1 millón de palestinos a tierra del Líbano. El Líbano no ha vuelto a ser país de en adelante. El Líbano es una zona de conflicto de hace más de 40 años. Incluso eso quiere evitarlo Egipto. Incluso con el poder que ha desarrollado Hezbollah dentro de ellos. Totalmente. Que ahora también están en desbandada. Sí. Era el apoyo de Irán, igual que el grupo Hamás, y ahora no tiene ese gran apoyo financiero, bajo la amenaza de Estados Unidos. Es un mundo que si no es unipolar, nos acercamos mucho a la eliminación de la multipolaridad internacional. Fue muy conflictivo por los temas étnicos, por los temas religiosos, por los temas las tradiciones. Hay una multiplicidad de situaciones ahí. Inclusive se ha planteado la idea, lo llegó a plantear el ministro Netanyahu, de enviar a hacer asentamientos, claro, con el permiso de Sudán del Sur, de enviar gazatíes palestinos a Sudán del Sur, que la zona del Magreb es uno de los países más pobres del Magreb, de África. Eso es erradicarlos prácticamente de toda la zona. Del Sahel, de la zona del Sahel, sí. Eso es erradicarlo de la zona. Totalmente, claro que sí. Busque un sitio. Pero es una tragedia, sobre todo Naciones Unidas. Este mes que viene ahora son la reunión de Naciones Unidas. Y hay países... Sí, en septiembre es la Asamblea General. Correcto. Hay países tan alejados de lo que eran sus posiciones anteriores que Francia ha planteado la idea de solicitar el reconocimiento de Naciones Unidas a Palestina como Estado. Que ya varios países se han pronunciado en ese sentido. Ya lo hizo España, lo había hecho España.
Alemania, y aunque Alemania es la parte de mayor apoyo de Israel en Europa, pero no tiene la posición tan radical que tenía anteriormente. Eso busca Israel evitar que eso se produzca. Hasta por aquí, eso se dilate hasta donde se pueda. hasta de por América Latina han algunos que han ya hablado, Sí, claro. como el caso de Brasil. Sí, el reconocimiento a Palestina, por supuesto. Sí. El caso de Colombia igual. No le hablo de Argentina porque en Argentina es una extensión de Jerusalén o del Knesset de Israel. Perfectamente bien. Julián, no podemos dejar el tema de Haití de lado. En Haití es como una tómbola, diría yo, donde un día el boleto cae de un lado y un día el boleto cae del otro. Ahora vemos un empecinamiento, una decisión, un empuje de este gobierno provisional que, bueno, pero de hablar de elecciones, o sea, de ponerlo en el tapete, de ponerlo en discusión para no quedarse en el limbo, diría yo. Pero al mismo tiempo vemos cómo sigue la fortaleza de las bandas armadas, pero está la magnanimidad del señor Barbecue, de Jimmy Cericel, que dice: vamos a permitir que la gente vuelva a sus sitios tranquilos. O sea, nosotros somos los que mandamos aquí y le vamos a dar esa gracia a la gente. Eso sigue en un limbo. No a todo el mundo le ha ido mal en Haití, debo decir. No, hay mucha gente que ha sacado mucho provecho. Ese consejo presidencial, conformado por políticos, empresarios, cuando termine todo esto y Haití algún día se estabilice, se van a dar cuenta cuántos contratos y cuántas concesiones se han dado en este consejo presidencial, que lo que ha hecho es hacer negocio por cada uno de sus Incluso miembros. hay unos ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es que le dicen a los mercenarios? Contratistas norteamericanos que están ahí. El Blackwater, famoso grupo de Blackwater. Sí. Entre otros. Son mercenarios, claro que sí. Claro. Pero esta semana se reunió, hay dos noticias con relación a Haití. La semana pasada se reunió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y trazó una hoja de ruta, hizo una agenda de cuáles son los temas más importantes para sacar a Haití del marasmo en que se encuentra, y trazó una hoja de ruta que lo lógico es que pudiera comenzar a cumplirse, inclusive después de años sí, inerte, pero si usted mira esa aprobación del Consejo Permanente, parece como cuando en la fiesta la orquesta está tocando, pero nadie está bailando. Ahí más bien fue, más bien cumplieron con una especie de protocolo. Pero esa hoja de ruta no tiene financiamiento. Se habla de 1.200 millones de dólares. Eso se lo lleva en una esquina. Claro. Habla de estabilidad, de seguridad ciudadana. Eso significa eliminar las bandas. Habla de estabilidad política y como último objetivo, celebración de elecciones. Esa hoja de ruta, le repito, es como oír la música, pero nadie está en el salón bailando. Ni siquiera se mueve la No creo silla. que vaya a generar mayores expectativas. Esta semana estuvo aquí el subsecretario de Defensa. Un subsecretario de Defensa del gobierno de los Estados Unidos para el hemisferio sur. El hemisferio sur somos nosotros. Sí. Y estuvo en la frontera, me imagino que iba a Puerto Príncipe igual, iba a tratar de hacer un periplo de cuál es la situación para rendir un informe de oficial. Poder decirle al presidente de Estados Unidos cuál podría ser la opción para Haití. Haití no es una opción, no está en la agenda norteamericana. Definitivamente. Solamente está en la agenda si se le meten 2 o 3 yolas o barcos a la Florida. De lo contrario, no está en su agenda. Definitivamente. De hecho, Estados Unidos levantó el TPS para los haitianos. Ni aún en el momento en que intereses norteamericanos, con personal norteamericano, con ciudadanos norteamericanos, fueron víctimas de esa violencia. Ni siquiera ahí hubo una reacción directa. Estados Unidos, recuerde que hay una declaración que hace Estados Unidos cuando hay un país que ofrece peligro, y es que le advierte a sus ciudadanos no visitar ese país y lo que están o de ahí salir que de salgan. ese país. Sí. De ahí en adelante, cualquier acción que le suceda a usted le quita la responsabilidad al Estado de su protección.
Sin ya embargo, se lo advirtió. ellos reaccionan, Claro. generalmente En algunos reaccionan casos, cuando le sí. secuestran a alguna gente o le matan a Sí. alguna gente. Sí. Sí. Y en este caso no. Pero Barbecue, te mencionó a Barbecue es un personaje sin mayor relevancia. Una llamada de Washington a Barbecue lo hace coger un avión o lo hace buscar un exilio. Lo que hay que ver y lograr poner de acuerdo a los elementos que controlan el poder en Haití, que se ha fragmentado o muchísimo. sea, los hay que decir. titiriteros. Sí, porque al final eso ellos van a decidir. Cuando esos titiriteros se pongan de acuerdo, entonces podrá hablarse de una fuerza de intervención que pueda realmente apaciguar a Haití. El costo es alto, por supuesto, y ese costo tienen que pagarlo los ciudadanos haitianos. Claro. Estados Unidos no va a volver a meter tropas para arreglar un país que no quiere que se arregle. Es complicado. ¿Quién corre mayor riesgo de esa inestabilidad de Haití? La República Dominicana, Claro. que tiene que seguir manteniendo esa frontera lo más vigilada y lo más controlada Claro. posible. Como garantía de la seguridad nacional. Y rogarle a la Virgen de la Altagracia que no se nos produzca una poblada de haitianos hacia territorio dominicano. Con las consecuencias que eso podía generar. No, eso sería Catastrófico. catastrófico en Así términos, en todo el sentido de la palabra. Bueno, don Julián, gracias por este repaso Gracias a usted. sobre la política internacional y lo que está pasando. Cuando yo termino de conversar con usted, igual que con Carlos Cuello, me quedo con una sensación. Ya. Yo no hago los chistes A como Carlos veces, Cuello, ¿eh? claro que Por no, favor. estamos salvando el tiempo y la distancia. Por favor. No, sino que uno muchas veces busca fuentes de alivio, de comprensión, y a veces uno sale más perturbado de lo que está pasando en el mundo, Bueno. ante la realidad. Así es. Igual que con Carlos Cuello, te dice muy bien que la economía va creciendo, pues después te dice, pero nos va a ahogar la deuda. Entonces, al final tú dices, ¿con cuál me quedo? Así es. Así es. Gracias, don Julián. Nos vemos el mes que viene. Si Dios quiere. El mes que viene, porque ya Esta semana terminó. termina el mes. Cómo no, cómo no. Sí. Gracias por su compañía, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. No puede ser mejor para ilustrarnos de lo que está pasando en el mundo y las consecuencias que ya sufre uno, porque a final de cuentas el mundo está interconectado, ya nada es lejos, todo es cerca. Así es. Gracias por su compañía. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.